Chatado, sí, excelente, ahí lo veo, genial, perfecto. Muy bien, estamos todos conectados entonces, les damos las buenas tardes a esta conferencia, una conferencia que va a tratar un tema de gran relevancia que nos ha propuesto a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, la profesora doctora Joana Caterina Faliero, nos propuso conversar sobre este tema, a los fines de, bueno, de tener realmente una idea de qué se trata, de cuál ha sido la decisión que la Corte Suprema ha tomado, cuáles han sido también las instancias anteriores que ha habido en este caso. La expositora, todos la conocemos a la doctora, es doctora en Derecho, con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho del Consumidor profundizado, y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es directora del programa de actualización y posgrado en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Seguridad de la Facultad de Derecho de la UBA, es profesora adjunta de Contratos Civiles y Comerciales de nuestra institución de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAL, y es profesora titular del régimen legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad de la maestría y la maestría ciberdefensa de la UNDEP. La doctora Faliero es profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, y directora también del gabinete profesional Faliero Attorneys at Law. Es autora de muchas publicaciones, entre ellas 4 libros, por supuesto varios de ellos dirigidos al tema que hoy nos reúne. Agradeciéndole entonces a la doctora por la preparación y a todos ustedes por su presencia y participación, le damos la palabra a la doctora Faliero. Muchas gracias. Bueno, Martina, muchísimas gracias y bueno, desde ya honrada nuevamente por estar aquí este año en el espacio que propone la USAL de debate para esta temática. Agradecerte, bueno, desde ya la moderación y la generosidad en la organización del encuentro a Franco Argentina. Y bueno, vamos a comenzar con esta disertación en torno a la temática, como bien les enunciaba Martina, de derecho al olvido. Derecho al olvido digital, particularmente en derredor de un fallo que cobró muchísima trascendencia desde lo público, particularmente porque en la cuestión de la materia de lo que es derecho al olvido digital, nosotros no teníamos un pronunciamiento de nuestro Supremo en relación a los lineamientos de aplicación de un instituto que desde la perspectiva regulatoria en lo local no tiene una tipicidad marcada por fuera de ciertas utilizaciones de algún modo limitadas en función de ciertas tipologías de datos y ciertas aplicaciones jurisprudenciales concretas que ha tenido en ciertos contextos diferentes, y que por lo tanto nos llevan a la reflexión en torno a qué distorsiones pueden darse en materia de lo que es el ejercicio particularmente del derecho al olvido, y en relación a este ejercicio tal vez distorsionado, descontextuado, en función de aplicarlo para un contexto desde el punto de vista de aplicación, de características y de otras cuestiones que nosotros cuando analizamos a ver si el instituto, la naturaleza jurídica de este instituto fue justamente diseñado para ese tipo de contexto, claramente vemos que hay desajustes y hay ciertas características que, en particular, la Suprema Corte de Justicia señala en torno a prácticamente hacer todo un razonamiento en función de la aplicabilidad del derecho al olvido digital, particularmente en torno a las tensiones que se generan con el derecho a la libertad de expresión. De hecho, en todo el decisorio de la Corte, ustedes van a ver, si es que desde ya lo leyeron, van a ver un cierto juego de paralelismo entre derecho al olvido y derecho a la libertad de expresión para plasmar prácticamente todas las tensiones en cada uno de los puntos específicos en los cuales este derecho puede llegar a conculcar la libertad de expresión y qué derechos también se derivan naturalmente de la libertad de expresión. Motivo por el cual tenemos muchas reflexiones que hacer en torno a este fallo, un fallo que, por suerte, a pesar de
un intento de aplicación distorsionada desde el punto de vista de contexto y características para las cuales fue concebido el instituto y que no se ajustaba al sustrato fáctico del intento de aplicación de esta tipología de derecho, podríamos decir, muy moderno en materia de protección de datos personales, sobre el cual vamos a hablar en función del tema de autodeterminación informativa y otras cuestiones, y en relación a esto deja este fallo las puertas abiertas, a contrario censo de lo que uno podía llegar a temer, y que digo afortunadamente lo hace de ese modo, porque en ese ejercicio de razonamientos y de búsqueda de tensiones, nos ofrece sí un campo fértil de razonabilidad en aquellos campos en los cuales el ejercicio podría no ser un ejercicio tenso, como se puede dar en un ejercicio distorsionado. Entonces, podemos ir explorando un poco a continuación, de modo introductorio, qué es el derecho al olvido para ponernos un poco en común en relación a este tipo de cuestiones. En primer lugar, cuando hablamos de derechos en relación a la protección de datos personales, en términos generales ustedes reconocen de manera más clásica ciertos derechos que son los que claramente quedaron consolidados en nuestra Ley de Protección de Datos Personales histórica. Y de hecho, en relación justamente a nuestra Ley de Protección de Datos Personales, que tenemos la 25326, de corte histórico, vale aclarar que actualmente se están, ¿sí?, abriendo espacios de debate para la generación de un nuevo proyecto de reforma. Y esto simplemente decirles o aclararles, el proyecto de reforma anterior, el proyecto de la IP del año 2018, el que se presentó en septiembre de 2018, y que de hecho luego, a pesar de haber perdido estado parlamentario, fue de manera reciclada, les diría presentado con algunas modificaciones cuasi cosméticas en dos proyectos del año 2020, tanto de uno como otro signo político, la realidad es que no había cambiado mucho el texto. Ahora lo incierto de este futuro es ver desde ya si dentro de lo que sería esa nueva elaboración, ese nuevo texto, qué se espera en función del debate que se va a dar y que se va a abrir también de manera pública, no solamente de manera multisectorial como se ha hecho hasta el momento, sino un debate que se va a abrir ahora desde septiembre en una plataforma de carácter público, algo también podríamos decir análogo con lo que se había realizado antes con la plataforma de justicia 2030. Antes también se había realizado un proceso similar de tomar opiniones y demás, de que cualquiera pudiera registrarse de manera abierta en esa plataforma para realizar sugerencias y aportes. Lo cierto es que, bueno, estamos esperando con expectativas a ver qué es lo que sale de ese nuevo texto normativo, puesto que si toma realmente de base, pensemos, lo que antes se establecía desde la perspectiva de protección de datos personales con el proyecto que les mencionara, la realidad es que no teníamos realmente un futuro muy prometedor, porque se introducían cosas tales como, en el caso particularmente, de lo que es el consentimiento tácito, que es una herramienta absolutamente peligrosa. O sea, nuestro sistema, imagínense que no estaríamos ni siquiera debatiendo, por ejemplo, el tema del derecho al olvido digital o no, en cuestiones relacionadas a ello, cuando en el caso particularmente permitirían que cualquiera de manera tácita presuma por nosotros nuestra voluntad para la disposición de datos personales, lo cual sería absolutamente riesgoso. Entonces, en particular, cuando nos metemos en la idea de generar un nuevo proyecto, bueno, claro está que la idea es superar las limitantes que tenían específicamente esos proyectos previos, particularmente por las deficiencias que tenía. El consentimiento tácito es una herramienta que realmente permite cualquier tipo de distorsión en el ejercicio de la autodeterminación informativa. De hecho, legitima las prácticas abusivas en materia de tratamiento de datos personales. Por lo tanto, bueno, que
que esté dentro del futuro proyecto del consentimiento tácito, realmente sería un ejemplo de una depuración muy mal realizada de lo que es, por lo menos, el proyecto anterior. A lo cual se agrega que el proyecto anterior de 2018, que lo copió, pasteó prácticamente los proyectos del año 2020, también tenían cuestiones tales como el perfilamiento, el permitir perfilamiento, y el quitar también, en relación a ciertas cuestiones relativas al perfilamiento, el derecho de defensa, el derecho a oponerse al opt-out en materia de perfilamiento, lo cual obviamente es algo súper, súper riesgoso y hasta peligroso en materia de derechos humanos fundamentales desde lo digital. Y esto tan solo por mencionar algunos puntos salientes de la regulación que se proponía en ese proyecto. Por lo tanto, tenemos realmente la oportunidad de girar, girar el volante de manera absoluta y cambiar en lo posible ese texto y realmente generar un texto que nos coloque a la punta de la regulación en lo que sería el esquema internacional y la regulación de punta que hoy en día se entiende, por lo menos en las regiones, como vemos, RGPD, un ejemplo de regulación de punta a nivel regional, es el RGPD, que ha servido realmente como estándar desde el punto de vista regulatorio para muchas partes, particularmente en lo que respecta a las transferencias internacionales y otras cuestiones relativas a las sesiones de datos, y que ha subido la vara regulatoria, sin perjuicio de la opinión personal y profesional que tengo sobre ese tipo de regulaciones, que aún, por lo menos para las cuestiones teóricas que sostengo en relación, por ejemplo, entre otras cosas, al derecho de autodeterminación informativa, la definición de las categorías de datos sensibles, al tratamiento de las brechas de seguridad y el régimen específico que tienen que tener las brechas de seguridad, bueno, particularmente en todas esas cuestiones me parece que el RGPD, a pesar de lo innovador que puede parecer comparativamente, sigue siendo una regulación bastante conservadora. Y es por ese motivo que, sin perjuicio de que es tal vez lo más avanzadito que tenemos en todos lados, de hecho en suelo europeo muchos se preguntan la verdadera efectividad que ha tenido a la fecha ese cuerpo regulatorio moderno. Es decir, ¿ha subido la apuesta en la protección de datos personales? Sí, pero la gran pregunta es si ha bastado, si ese esfuerzo verdaderamente ha bastado. Y de hecho en Europa se ve que del todo ni siquiera ha bastado, en el sentido de que muchas soluciones que acá se creen como mesiánicas para resolver algunas cuestiones, como por ejemplo elevar las multas en función de los incumplimientos a la regulación protectoria en materia de datos, vemos que en la Unión Europea se sigue incumpliendo la ley a pesar de que las multas sean millonarias y que cada vez se recaude más por ellas. Entonces, hay que, yo creo, aprender de las enseñanzas del RGPD y realizar la mejor adecuación y realmente tenemos la oportunidad de regular la materia con novedades regulatorias que sean más protectorias que las que vemos con el RGPD, viendo justamente el diario del lunes, porque el RGPD aplicado a escala masiva nos permite que nosotros, sin pasar por toda esa prueba y error de la aplicabilidad, logremos aprender de los desajustes que ha tenido en el propio espacio europeo. Así que bueno, es una gran oportunidad la que se abre. Y en esto tenemos tal vez la cuestión de los derechos. Nuestra regulación clásica en materia de protección de datos personales establece típicamente los derechos que nosotros conocemos como derechos ARCO: acceso, rectificación, confidencialidad y oposición, que los tenemos reconocidos en el artículo 43, párrafo 3 de nuestra Constitución Nacional, pero asimismo nuestra regulación de la ley 25.326 establece también a lo largo de su cuerpo normativo los derechos que tienen los titulares de los datos, entre los cuales está este derecho que yo les había mencionado, el derecho a la supresión de datos. El derecho al olvido, en términos generales, se ejerce por vía de la supresión de datos, pero particularmente tiene un matiz específico, o por lo menos un significado específico,
¿Qué es lo que nosotros utilizamos del derecho al olvido? ¿Por qué se lo utiliza? ¿Cuál es el objeto del reconocimiento de este derecho? Justamente como lo dice el nombre, derecho al olvido, lo que se procura a través de este instituto es el olvido en relación a ciertos datos que tienen que ver con el titular del dato, que por el efecto del paso del tiempo, ese titular desea que sean olvidados. Ahora, hay que distinguir lo siguiente. En primer lugar, yo siempre he señalado un defecto desde la perspectiva regulatoria que tiene consecuencias bastante graves sobre el plano de lo protectorio, que es el hecho que cuando nosotros hablamos de protección de datos personales, ya nuestra ley confunde el tema y cuando define al dato personal, lo define como información referida a persona, bla, 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 bla. Ahora, cuando nosotros identificamos datos de manera directa con información, estamos cometiendo un error, porque la información está compuesta por datos en relación. Por lo tanto, si nuestra ley protege al dato personal, entendido por tal como información, está protegiendo únicamente los datos relacionados. Y ahí tenemos el problema con los datos no relacionados. Ese es el primer problema conceptual de nuestra ley. ¿Qué le pasa al dato no relacionado? Y esto ha sido un problema desde la perspectiva evolutiva en las técnicas de procesamiento de datos, porque sí, antes históricamente, con el dato que no estaba relacionado, no se podía hacer nada. Ese era un caso típico, un dato sí está desperdigado por allí, yo no puedo relacionarlo, no tengo herramientas para hacerlo, no pasaba nada. En la actualidad sí pasa. En la actualidad tenemos técnicas de procesamiento de datos que, a tener muchas más capacidades de procesamiento, de relacionamiento, de inferencia, de detección de patrones y de otras cuestiones, sí permite señalar ciertas, como decirles, cualidades, características, datos, inferir información relacional a partir de estos datos que antes de manera individual, registros que de manera desperdigada no nos servían. Por lo tanto, hoy en día nuestra sociedad de la información, nuestra era de datos no desperdicia nada. Y ese es el primer paso conceptual erróneo que creo que se ha dado y que lamentablemente ni siquiera el RGPD ha corregido y que nosotros hasta podríamos ser los primeros en corregirlo en la materia, que es el hecho de confundir dato con información. Ese es el primer problema. Cuando nosotros hablamos del derecho al olvido, uno podría estar hablando del derecho al olvido sobre los datos. Los datos tienen esta característica de poder ser caducos. ¿Por qué? Porque el principio de caducidad es algo que sucede con los datos. ¿A qué nos referimos con la caducidad? Nos referimos con el tema de que el paso del tiempo opera sobre un determinado dato y por ende ese dato deja de servir por el paso del tiempo. El principio de caducidad nosotros lo vemos en materia contractual, cuando el titular del dato deja una determinada relación contractual, esos datos en relación a ese titular terminan siendo datos caducos que deben ser eliminados luego del plazo de conservación legal, eliminados de las bases de datos del responsable de tratamiento. Otro tema de la caducidad del dato tiene que ver también con la finalidad del tratamiento y la utilidad. Cuando el dato deja de ser útil para esa finalidad de tratamiento, entra en ese limbo de la caducidad. Instituto que nosotros ya conocemos desde lo jurídico, o sea, la caducidad desde el punto de vista procesal. Ya conocemos, o sea, y otorgamos el efecto del paso del tiempo para la pérdida de determinadas cuestiones. Lo mismo sucedería con el tema de los datos. La caducidad la vemos típicamente en una categoría de datos de corte objetivo, que serían los datos crediticios, los datos sobre la solvencia financiera, sobre la solvencia económica de una persona. En nuestro régimen de protección de datos personales tenemos específicamente la regulación sobre el tema de las bases de datos crediticias. De hecho, nuestra jurisprudencia, nuestra casuística a nivel local,
prácticamente fue edificada en torno al tema del habeas data en función de los informes crediticios erróneos. Vaya el tema en torno a lo que es dato caduco en sí mismo. De allí que nuestra ley de protección de datos personales establece un límite temporal de conservación a partir del cual el dato pasa a ser dato caduco y debe ser suprimido. En el caso de los datos que tienen que ver con la información crediticia, la solvencia económica, financiera del titular del dato, teníamos un plazo de 5 años desde el evento económico adverso que coloca a la persona, al titular del dato, en esa posición, y de 2 años de conservación en el caso de si esa obligación hubiera sido saldada. Entonces se reduce el plazo y la caducidad opera antes, con una expresa indicación específicamente en la que conste particularmente, ¿sí?, que esa persona ha procedido a saldar esa deuda, motivo por el cual no queda informado de manera errónea a cualquiera que esa persona, bueno, continúa siendo deudora, sino que se deja una expresa aclaración, particularmente de que la misma ha procedido, ¿no?, a saldar esa deuda. Entonces, lo vimos particularmente con esas tipologías de datos. Los datos de carácter caduco, pero de vuelta estamos hablando de datos. Hay una diferencia sustancial entre los datos y la información. La información son datos en relación. Y la información, a su vez, puede tener dos características. Puede ser una información de carácter privado o puede ser información en la cual exista algún interés de carácter público. Y la información puesta en práctica es lo que nosotros llamamos conocimiento. Allí ven las diferentes definiciones de lo que estamos hablando. De allí que también en el área del derecho al olvido, muchas veces se confunde el ejercicio del derecho al olvido en materia de datos y al mismo tiempo referido el derecho al olvido en materia de contenidos. Los contenidos son información, mientras que los datos sí son susceptibles de derecho al olvido y sí son susceptibles de caducidad y demás. Ahora, respecto a la información pasan cosas muy diversas. ¿Por qué? Porque la información que es claramente de índole privada, que es solamente de interés privado, no afecta a nadie. Es decir, nosotros podemos tener una información de carácter privado, una información de carácter privado que solamente nos compete, nos ocupa a nosotros, y por ende no nos debería preocupar si se suprime o no se suprime esa información que solamente y de manera personal afecta al titular del dato. Ahora, muy diverso es cuando respecto de esa información se posa un interés de carácter público. Y esto en particular porque, claro está, en nuestro sistema jurídico no existe ningún derecho absoluto. Como no hay, ¿sí?, ningún derecho de corte absoluto, nosotros no podemos insistir que el derecho a la privacidad sea ejercido de manera irrestricta sobre cualquier otro derecho sin ningún tipo de consideración. Y esto porque hay que tener en claro de que los derechos, ninguno en nuestro sistema no permite ni el ejercicio abusivo, como así tampoco permite la desnaturalización de los derechos. Entonces, vamos por lo menos progresando en estas cuestiones, ya advirtiendo que respecto de la información de interés público, tenemos por lo menos un alto, un freno. La información puede ser de interés público por muchísimos motivos. Puede ser por interés público, por motivos de carácter económico, por motivos de carácter cultural, político, científico, lo que sea. Ahora, el otro problema está en el hecho de que a veces se ha relacionado el tema del derecho al olvido con la pérdida de noticiosidad. Y esa es una entidad que, por lo relativa, no debería utilizarse. Una
Una cosa es el concepto de caducidad que yo les mencionaba previamente, que tiene que ver con una entidad probable de carácter objetivo, que tiene que ver con la caducidad como instituto jurídico. Y otra cosa es el tema de la valoración subjetiva sobre la pérdida de noticiosidad sobre algo, y entender que el derecho al olvido, particularmente, se lo confunda y se lo gradúe en función de si algo es más o menos noticioso. Delfina, a eso me estoy refiriendo, con el tema de la noticiosidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de noticiosidad decimos, bueno, claramente, cuando una información es nueva, tiene más interés. A medida que va pasando el tiempo, esa información va bajando el interés, va bajando el carácter de noticioso de ese contenido a lo largo del tiempo. Y el proceso natural que haría nuestra memoria en función de esa pérdida de noticiosidad, que también podríamos equiparar a lo que sería la relevancia, es que cuando pasa el tiempo, esa pérdida de noticiosidad hace que opere sobre nosotros la selectividad de nuestra memoria sobre aquello que nosotros consideramos relevante o irrelevante. Y es ahí donde opera el olvido. Nosotros olvidamos las cosas que no nos importan, olvidamos las cosas que no nos parecen relevantes, olvidamos las cosas que dejamos de necesitar, olvidamos las cosas o los conocimientos que dejamos de utilizar. El mecanismo del olvido es un proceso absolutamente natural y dinámico, personal, propio de cada uno de nosotros. Y hay olvidos de carácter individual y hay olvidos de carácter colectivo. Ahora, hay un problema sobre generar herramientas que provoquen artificialmente este efecto de manera exógena. Imagínense que a todos ustedes les diga de acá a 5 años, a pesar de que ustedes se dediquen, por ejemplo, no sé, invento, al derecho informático y hayan visto la charla y recuerden la charla, etcétera, etcétera, les diga de acá a 5 años, ustedes deben olvidar que yo di esta charla. Nadie puede reproducir lo que dije en la misma, nadie puede mencionar que estuvo en este lugar, nadie puede recordar el evento, porque para mí, según mi renovada apreciación tardía de acá a 5 años, este encuentro no me parece adecuado. Entonces, el ejercicio artificial de un proceso natural de la memoria no es adecuado, sobre todo porque puede ser conculcatorio con determinados derechos. Hasta ahora me he estado enfocando simplemente en las entidades sobre las que se ejerce el derecho al olvido. Ahora pasemos a ver sobre qué derechos puede llegar a tensionarse el ejercicio de este derecho. Yo cuando ejerzo el derecho al olvido, por lo general, se ejerce a través del Instituto de la Supresión de Datos. Tal es así que el RGPD, al regularlo, establece en la supresión, en el artículo de supresión de datos personales, el derecho al olvido, la regulación del Instituto del Derecho al Olvido. Entonces, se ejerce naturalmente por vía de la supresión. Pero prácticamente, de manera habitual, la gente procura utilizar el Instituto del Derecho al Olvido no solamente para olvidar, como ha sucedido con el antecedente o leading case en la materia conocido como Costeja González, para olvidar informes crediticios caducos. No solamente se lo utiliza en función de esto, también vemos que se lo utiliza, por ejemplo, en contextos en los cuales se busca o se procura olvidar condenas penales o contravencionales. O donde también se busca olvidar, por ejemplo, episodios o participación o mención en episodios de corrupción. O lo mismo también se utiliza el Instituto del Derecho al Olvido para olvidar apariciones, por ejemplo, de carácter público en las cuales una persona puede verse avergonzada con el paso del tiempo de haber participado en determinada situación específica. Y por lo general,
todos estos institutos que vamos viendo en función de los diferentes casos o escenarios donde se puede aplicar, vemos los gradientes diferentes de cuál es el objeto de aplicación. En algunos casos, claramente, el objeto de aplicación, estamos hablando puntualmente de datos que se suprimen en determinados registros, pero el problema está cuando se llega a utilizar esto no solamente en datos suprimidos, sino cuando, por ejemplo, en otro tipo de situación, se intenta utilizar este tipo de institutos para suprimir contenidos o información sobre las cuales puede pesar interés público. Entonces ahí tenemos un gran freno. Cuando se ejerce este tipo de institutos, o sea, por lo general debería operarse sobre aquel que subió el contenido, porque es el que maneja esa información. Y acá empezamos a meternos en cómo funciona, en términos generales, el acceso a la información en los medios digitales que nosotros utilizamos día a día y cómo opera este instituto en la diaria. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente, en materia digital, accedemos a la información a través de ciertas instituciones, ciertos tipos de intermediarios específicos de Internet, que son los buscadores. En términos generales, la población accede a la información a través de, genéricamente, los intermediarios de Internet, y además de esto, a través de un intermediario muy específico que son los buscadores. Prácticamente toda la gente que hace, busca el nombre, las palabras, los vocablos de lo que quiere averiguar, y en función de ello, el buscador como servicio le trae, como contraprestación, le trae los resultados de la búsqueda que se encuentran obviamente indexados en función de los vocablos, los marcadores que ha colocado, y que son el resultado de lo que esa persona buscaba. Y ese es el modo ordinario con el cual nosotros accedemos a la información. Pocos de nosotros, y podría arriesgar que prácticamente ninguno de ustedes, para ver un artículo determinado en algún diario digital, colocan y tipean a mano el URL de la dirección específica del periódico donde está colgado el artículo. Por lo general siempre acceden con esa mecánica de vasos precipitantes que nos ofrecen los buscadores. Uno busca, se tiene el resultado de las búsquedas y de ahí se aprieta el hipervínculo hacia el lugar donde nos interesó y de allí se mira. Y de hecho lo que se ha visto hoy en día es que la gente prácticamente se nutre del contenido y ya accede a la información y al contenido de lo que busca, simplemente de la lectura de las vistas previas de lo que se ve en los resultados de búsquedas. Por lo tanto, la práctica que teníamos antes, tal vez de abrir pestañas o ventanas de los contenidos que nosotros buscábamos, hoy en día ya prácticamente ese paso queda, entre comillas, anulado. Hay mucha gente que lo hace de manera superficial. Y también hay otros tipos de buscadores que tienen que ver con imágenes multimedia, con videos, etcétera, etcétera, que también se utilizan. Y también en esto tenemos metido las redes sociales y también la función social que cumplen las mismas, además del rol social de los buscadores en términos generales. Ahora, una de las cuestiones o preocupaciones que nosotros tenemos, por lo menos desde el ecosistema de la gobernanza de Internet, particularmente es el hecho que Internet hay que regularlo, o sea, ¿y cómo hay que regularlo? Es la gran pregunta que siempre nos hemos hecho. No pasa, y lo diría como punto y aparte, Internet no es ningún espacio anómico, no es ningún espacio que se encuentra al margen de la regulación, sino que aplica sobre ella. Internet se desarrolla en nuestro mundo y es un espacio hiperregulado, por lo tanto no existe esa ficción de la anomia, de que Internet no tiene reglas, de que en Internet se puede hacer lo que sea, y no existe eso, sin perjuicio de lo cual tenemos que tener ciertos cuidados a los efectos de velar por la protección de ciertos valores y de ciertos principios que son fundamentales para la formación del ecosistema de Internet. Entre ellos, la neutralidad de la red y, entre otras cosas, el tema de la regulación de los mecanismos en los cuales se puede llegar a operar sobre Internet para ejercer censura sobre esta herramienta. Y este es un problema que uno evita a través de oponerse, por ejemplo, a regulación que pueda llegar a potencialmente inmiscuirse
a aquello que pueda llegar a circular por Internet. Imagínense que nosotros le demos, por ejemplo, a los buscadores, o sea, a los mismos buscadores que se ven muchas veces perseguidos por este tipo de acciones en materia de derecho al olvido, que les demos a los buscadores algo que resulta por lo menos inadmisible desde nuestro punto de vista jurídico, en que los buscadores se conviertan en sensores de Internet, que filtren todo el contenido de Internet y que decidan defensivamente qué puede circular y qué no puede circular, a qué podemos acceder y a qué no podemos acceder. Ese es el gran problema. Y de allí que desde ya, desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista principiológico, la solución más razonable siempre se ha mostrado la que nos ofrece la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior en función del tema de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una responsabilidad de carácter ulterior, se responde obviamente sobre los hechos, se responde sobre lo anterior que se ha realizado cuando se prueba que no se ha tenido derecho, por ejemplo, para emitir una determinada declaración o lo que fuera, pero una de las cuestiones que es fundamental en esto es que se nos ha permitido la expresión antes. Y si alguien alega que una determinada cuestión ha sido dañina, vamos a responder de manera ulterior por los daños y perjuicios que nosotros ocasionemos en función de la falsedad de las afirmaciones que hemos vertido, pero sigue siendo la mejor solución para nuestro sistema democrático. Y para otros derechos entre los cuales el de la privacidad no es el único del ecosistema digital. Es decir, yo soy especialista en materia de protección de datos personales, amo la privacidad y de hecho he elaborado muchísima teoría en torno a la autodeterminación y autodeterminación informativa dinámica. No obstante, entiendo como algo absolutamente relevante para que perdure nuestra democracia a nivel digital, que la libertad de expresión se siga protegiendo a ultranza. Sobre todo frente a estos potenciales avances de tentaciones inconstitucionales sobre las cuales algunos pueden llegar a arrogarse la facultad de modular de manera exógena y artificial el olvido en detrimento del derecho a la memoria, del derecho al recuerdo, del derecho a la verdad, que son derechos de incidencia colectiva. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado sobre esos avances. Avances que muchas veces, si nosotros permitimos que se instalen ciertos institutos, como mencionara el título del encuentro de hoy, las distorsiones en la aplicación de estas instituciones para contextos para los cuales no fueron concebidos, porque el derecho al olvido digital no es una herramienta que la protección de datos personales construyó para que las personas pudieran, de forma antojadiza, modular la opinión pública que se tiene sobre uno. Como así tampoco el derecho al olvido es una herramienta de uso individual y restricto para que cualquiera de nosotros decida qué se puede recordar sobre nosotros y cómo. Entonces, deformar estas instituciones, nosotros lo vemos muy claro con determinadas industrias del juicio que se van dando en relación a estos institutos. Cuando se habla frecuentemente de lo que es el cleaning digital, la limpieza digital o el digital cleaning, muchas veces se refiere a una industria que, si tenemos que fijarnos claramente en quién hace uso de estos institutos y con qué extensión y con qué características y en qué situaciones, en qué casos, claramente en muy pocos contextos vemos ciudadanos, entre comillas, como uno podría señalar, de a pie. Siempre se ven aplicaciones específicamente contextuadas para personajes de la esfera pública, políticos. Por lo tanto, en términos generales, el digital cleaning, como también el cleaning político que se hace uso a través de esas instituciones, tiende claramente a modular
el conocimiento público de determinadas cosas que se pueden recordar y de otras cosas que se desean no recordar de manera direccionada por ese titular del dato. Ahora, ningún titular del dato, ni ellos ni nadie, tienen un derecho absoluto por sobre las cuestiones que tienen interés público. Porque podríamos ver que es muy diferente hablar de derecho al olvido desde el punto de vista de la aplicación de la supresión de datos en contexto de datos caducos de carácter privado que solamente competen al titular del dato y que tienen que ver con que ha mermado por el paso del tiempo la utilidad para la finalidad de tratamiento que tenían esos datos, y que es muy diferente deformar y distorsionar esta herramienta de la protección de datos personales y que es una clarísima extensión y manifestación de la autodeterminación informativa del titular del dato, de la soberanía de datos de cada uno de nosotros, y manipular y utilizar este mismo recurso para borrar contenidos e información de carácter público. Información que ya, entre comillas, podríamos simplemente reducir. Ya no le pertenece a aquel que pudo haber participado de manera personal, tangencial, accidental o lo que fuera, por el interés público que se posa sobre la misma. Y hasta podríamos hacer una regla de proporcionalidad que, a mayor interés público, menor sea la posibilidad del ejercicio de derecho al olvido sobre ese tipo de información. Les doy un ejemplo. Si nosotros nos posáramos hoy en día y solamente miráramos objetivamente un factor maleable como el paso del tiempo, como entidad para admitir o no admitir el ejercicio del derecho al olvido, en el caso que se menciona de la Corte Suprema estábamos hablando de información de más de 2 décadas. Y uno puede llevar este ejemplo al ejercicio de laboratorio. ¿Por qué no nos colocamos hoy a pensar, por ejemplo, cuánto más debería olvidarse una información de 40 años, de 60 años, de 80 años de antigüedad? Y no por eso dejar de ser relevante para nuestra sociedad. No porque algo tenga ni 20, ni 40, ni 60, ni 100, ni 3000 años, deja de ser relevante per se por el simple hecho del paso del tiempo. Y esto es una clarísima limitante para el tema de entender la razonabilidad del derecho al olvido en función simplemente del factor paso del tiempo, porque caemos en cuenta de una característica de la información. La información de carácter objetivo no pierde jamás relevancia. Pase o no pase el tiempo. Somos nosotros, los ciudadanos de este mundo, los que a través de los procesos naturales de recuerdo y olvido, vamos a seleccionar qué es relevante o no es relevante para nuestra memoria. Porque de hecho nosotros, para construir los procesos de memoria colectiva y también para sustentar nuestro presente y nuestro futuro, recurrimos naturalmente a la memoria del pasado. Ejemplo de ello es que para nosotros nos sigue siendo relevante entender los fenómenos globales que condujeron, por ejemplo, y que llevaron a los desastres de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Nadie sería tan ridículo hoy de decir, pasó tanto tiempo de la Primera Guerra Mundial, ¿qué tal si olvidamos todo esto y nos dejamos de hinchar? ¿O por qué alguien relacionado tal vez con algún personaje nefasto de la Segunda Guerra Mundial, algún líder de algún campo de concentración, hoy día dijera que ya se usó suficiente escarnio sobre el nombre de su abuelo o tatarabuelo, de manera tal que se debería olvidar toda esa información? Hay mucho peligro en relación a este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque el derecho al olvido es un derecho de carácter individual.
Y como todo derecho de carácter individual, no es de carácter absoluto. De allí que puede colocarse en tensión con otros derechos. Yo les había mencionado estos derechos: el derecho a la memoria, el derecho a la construcción de la verdad histórica, el derecho a la verdad, el derecho al conocimiento, y de ahí empezamos a caminar sobre los derechos que tienen que ver con la información: el derecho de acceso a la información, la libertad de circulación de la información, la prohibición de la censura previa y, por ende, en el vértice de todo ello, la libertad de expresión, que es lo que da lugar al pronunciamiento de nuestra Corte Suprema de Justicia en este decisorio. Y esto simplemente a modo introductorio para que ustedes vean, como decirles, los precipitantes de cómo vamos cayendo en la decisión de la Corte y por qué la estructura es tan, les diría, prolija desde el punto de vista, de la construcción argumentativa. Y simplemente trasluciendo un poco el, el off the record con la doctora Rojo, comentábamos, es un fallo escueto. De hecho, en uno de los artículos del especial de Derecho al Olvido, de la ley en el cual participé y también comenté el fallo particular de corte, y bueno, tiempo antes también había comentado el fallo de Cámara y el fallo de primera instancia en relación a este caso. Particularmente, como comentábamos con la doctora Rojo, es un fallo accesible. Es un fallo desde el punto de vista de la extensión, desde el punto de vista de la complejidad. Es un fallo que permite el acercamiento a un texto que es muy afable y que de hecho de algunos fue tildado, ¿no? Obviamente quienes no han estado satisfechos con la decisión judicial tomada aquí por el Supremo, bueno, lo han tildado a veces como fallo poético, como una oda. Bueno, no estoy de acuerdo con ello. Creo que es un fallo bien construido y en función, coincido con este artículo que les comentaba del doctor, si mal no recuerdo, el doctor Caminos, que en este especial de Derecho al Olvido también comentaba el tema del ejercicio del minimalismo judicial en relación a la construcción argumentativa del fallo. Y muy por el contrario, o sea, yo realmente como especialista en protección de datos personales tenía mucho temor, particularmente por las decisiones que se habían tomado tanto en las instancias anteriores, particularmente porque primera instancia había basado su decisión prácticamente en el sesgo sobre lo popular, estableciendo un parámetro muy maniable desde el punto de vista de qué opinión permitiría la aplicación del Instituto del Derecho al Olvido, porque juzgó en función de la calidad artística de aquello que se buscaba remover, desindexar en el caso, aquello sobre lo cual se buscaba ejercer este derecho al olvido. Y eso realmente me remontó desde el punto de vista de lo teórico a la creación de alguna suerte de instituto del buen gusto, de que el juzgador se arroje la facultad de generar una institución como el Instituto de la Verdad, el Instituto del Buen Gusto, el Instituto de lo permitido, de lo estético, de lo agradable, cuando en realidad, además, en estos procesos de memoria que les comentaba en relación a los pareceres sobre el valor de una determinada información, puede realmente, sobre cuestiones que tienen que ver con expresiones de carácter artístico, tanto lo popular como lo impopular, lo bueno como lo malo, lo agradable como lo desagradable, lo artístico como lo no artístico, lo estético como lo grotesco, son todas cosas útiles para la construcción de nuestra memoria. Y de hecho, a una persona puede parecerle algo grotesco y a otra persona puede parecerle algo que para otro es grotesco, estético a sus ojos. Por lo tanto, la apreciación subjetiva y aparte el sesgo moralizador sobre denostar aquello que se tilde de popular, chabacano, morboso, no es adecuado. Porque realmente el juez de ninguna instancia, el Supremo de ninguna instancia, se lo ha elegido, entre comillas, como juzgador del buen gusto
de aquello que debe circular o no circular, ser recordado o no ser recordado, memorizado o no memorizado. Debe decidir por justamente los derechos cuya defensa se le recomienda, ponderando la razonabilidad, la constitucionalidad, la proporcionalidad de las decisiones que toma. Y por otra parte, también tiene que entender que los razonamientos que introduce en la sociedad sean razonamientos responsables que luego no puedan llegar a ser deformados tanto o más en otro contexto de aplicación aún más cerrado que el contexto en el cual él aplica el invento o engendro que ha generado. ¿Por qué? Porque una cuestión es en algo que, por ejemplo, como es el objeto del caso, es decir, aquí, en el caso que comentamos hoy, realmente el trasfondo fáctico, entre comillas, es irrelevante, porque nos ha traído a colación la reflexión sobre aristas de aplicación de un instituto, y la labor desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista teórico, es trabajar sobre esas aristas para entender cuáles deberían ser los lineamientos objetivos invariables de cómo aplicar o no aplicar estos institutos. Lo fáctico, sustancial, objetivo que se extrae de la situación eran elementos tales como un personaje que era público y que continuó siendo público, una información que se procuraba la desindexación y que la pretensión fue acogida de manera parcial, tanto en primera como en segunda instancia, que tenía contenido podría valorarse como artístico o no. Lo cierto es que desde el punto de vista fáctico estaba relacionado con un evento de conocimiento público sobre el cual pesó un interés público masivo de una época específica de nuestra historia y de nuestra televisión argentina, a la cual muchísimos vieron, atestiguaron, miraron, por lo tanto conocían ese contenido. Las generaciones venideras tal vez no lo hacían, pero las generaciones de ese momento sí lo hacían, y que tuvo que ver con un escándalo, una causa además de carácter judicial, que involucró personajes de diferentes esferas, no solamente artísticas, sino también política y demás, y judicial, y que fue un verdadero escándalo de un momento histórico determinado. A lo cual se le agregan tardíamente dos notas argumentales que luego la Corte Suprema también no deja de lado, pero señala que no fueron acabadamente probadas, porque nosotros tenemos un principio procesal, que es que quien alega debe probar lo que sostiene. Y no se trata de maldad de la Corte en no contemplar determinadas cuestiones cuando no se ofreció la probanza que sustenta el punto argumental que se introduce tardíamente. De vuelta, si alguien introduce una demanda y luego, de manera tardía, introduce un argumento novedoso que no era relevante desde el principio y no lo termina de probar, mal puede quejarse por teoría de los propios actos el resultado final de que ese argumento no haya trascendido. Y este es el argumento tardío del tema género, que desde ya yo como mujer tengo mi visión particular sobre el tema, y sobre la cuestión del consentimiento y la minoridad, que ese también es un tema sobre el cual tengo también opinión formada en función del tema de los datos personales, de la titularidad de los datos personales, la disposición de los datos personales, aun cuando uno no es mayor de edad. Y esto sin perjuicio de no meterme con las sensibilidades de las aristas en relación al tema género, porque desde ya la posición que tengo es autonomista, y para mí la mujer, tanto mayor de 16 años en adelante, y de allí en adelante, tiene un consentimiento válido. Mal haríamos las mujeres en ponernos, después de todos los avances que logramos, a que nos revisen lo que decimos a los 20 años como si hubiéramos sido bobas, o como si no pudiéramos o no tuviéramos poder de decisión.
y que se nos revisara y se nos cuestionara porque éramos solteras y teníamos determinadas características. Entonces, creo que debemos defender nuestras posiciones desde otro punto de vista estructural. Pero aún así, esa es una opinión desde el punto de vista personal, absolutamente debatible, y son respetables todos y cada uno de los puntos de opinión que se tenga al respecto de ello. Ahora, una cuestión que sí representa problemas objetivamente para el tema del tratamiento de datos personales es el tema de los datos personales y los menores. Porque, de hecho, el contexto histórico del caso que comentamos era un contexto histórico en el cual excepcionalmente niños, niñas y adolescentes volcaban datos en el circuito informativo. Era un contexto de los albores, los albores de la era digital tal como la conocemos ahora. No es que Internet o demás no estuviera avanzado en ese momento, sí, ya teníamos cosas o eran conocidas como ahora, pero no era el Internet que hoy conocemos. No era el Internet de las redes sociales, no era el Internet de los buscadores, no era el Internet que hoy en día tenemos. No teníamos ni los teléfonos móviles que tenemos ahora, ni los smartphones, no teníamos ni las tablets, no teníamos todos los dispositivos que teníamos ahora. Realmente estamos en otro contexto. Y en este otro contexto, los niños, niñas y adolescentes, a diferencia de la excepción que representaba eso para la década de los 90, en la cual eran realmente los menos que participaban en ese circuito masivo informativo o en los medios masivos de comunicación, hoy en día prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes tienen varios perfiles, no uno, varios perfiles en las redes sociales y producen contenido que muchas veces es distribuido de manera abierta e irrestricta en los canales sobre los cuales, por ejemplo, se disputa este ejercicio del derecho al olvido, de manera masiva por niños, niñas y adolescentes de todas partes del mundo. Y desde edades mucho, mucho más tempranas que los 19 o los 20 años en un sistema de minoridad de 21. Hoy en día, niños, niñas y adolescentes tienen perfiles desde que están en el vientre materno hasta, ¿sí? O sea, desde que recién están evolucionando, tal vez hasta tienen una foto de un ecodoppler, una foto de tridimensional de ellos en el vientre, ya circulando abiertamente en las redes, y después de eso las fotos que realizan los padres y que muchas veces comparten a través del sharenting, en las redes sociales del primer día de clases, etcétera, etcétera, y luego los perfiles que empiezan a tener los chicos desde 6 años, 7 años, 5 años, 8 años, 12 años, 13, y de allí en adelante sigue la ristra. Es decir, no tenemos un corte etario en el cual uno diga, bueno, hoy un día un niño, niña, adolescente recién tiene contacto con las redes sociales a los 19 años. No, no, hoy en día los niños son fábricas industriales de datos, metadatos, videos, grabaciones, filmaciones, de todo tipo, editadas, no editadas, de un volumen que si nosotros nos planteáramos el ejercicio quirúrgico del derecho al olvido sobre toda y cada una de esas informaciones, en algún momento diríamos, párese Internet entero y dedíquese al derecho al olvido. Porque el futuro que nos posa la posibilidad de tener a todos esos niños, niñas y adolescentes que hoy en día son fábricas de datos, reclamando específicamente el olvido sobre todas las cosas que en algún momento colocaron o subieron por sus propios medios a Internet, va a ser muy complejo. Se va a requerir muchísima capacidad de procesamiento, porque una cosa es que el dueño, entre comillas, del baile permita que unos pocos jueguen a ser paladines de la justicia con un puñado de casos de derecho al olvido, y muy diferente es el planeta entero ejerciendo cientos de miles de de requerimientos por día de este mismo ejercicio de manera automatizada. Por eso vemos que sí prospera la industria, les diría, del digital cleaning. De hecho, elípticamente, si yo fuera el buscador, dejaría tener un enemigo encorsetado a tener como enemigo el planeta entero, si todo fuera revisable potencialmente.
Entonces hay alguna suerte de simbiosis entre el que se siente atacado quirúrgicamente y que solamente selecciona el target del buscador como objetivo, con la propia complicidad de quienes manejan los algoritmos de búsqueda y que son los buscadores, y que si bien tienen un rol social, también tienen responsabilidades por lo que hacen. Pero en esa simbiosis es como que prácticamente se ha elegido a sí mismo esa dupla de carácter simbiótico. Sabemos de dónde vienen los ataques y que los ataques son medidos. Porque si hubiera que regular en serio el tema, y si realmente creyéramos verdaderamente en este instituto ejercido con ese contexto en el cual cualquier dato que hubiera subido un niño o niña adolescente debiera ser removido a pesar de cualquier tipo de contexto fáctico, sería muy diferente el caudal de requerimientos, de solicitudes, de poder, podríamos decir, de procesamiento que se invirtiera en realizar ese tipo de acciones. Entonces, creo que hay que tener también una postura, y en este sentido, cuando uno señala de ¿por qué? Y la Corte bien lo dijo en una de las audiencias, cuando se llevó adelante el amicus, una de las audiencias públicas sobre amicus curiae, en la cual la Corte señaló por qué no se pretendía la supresión de los datos, y solamente la desindexación respecto del buscador. Y esto, en relación al ejercicio del derecho que se pretendía, no hace falta el ejercicio de humildad cuando se cree que se tiene derecho a algo. Es como decirle, me conformo con medio derecho a la vida porque en realidad no quiero molestar a nadie solicitándole el ejercicio entero de mi derecho. En realidad, si uno estaba convencido del tema, y de hecho yo en uno de los artículos de doctrina, en uno del antepenúltimo artículo de doctrina que he escrito en torno al fallo de Cámara, he elaborado particularmente una teorización en torno a la consideración del tema del consentimiento informado de los niños, niñas y adolescentes en la era digital. ¿En función de qué? Para el concepto de mi ejercicio y del concepto que yo estructuré de autodeterminación y autodeterminación informativa dinámica, siempre se le debería repreguntar al niño, niña, adolescente que durante la minoridad ha consentido el procesamiento de datos, en la llegada a la mayoría de edad, se debería solicitar una actualización de ese consentimiento informado, a los efectos de seguir procesando esa información en su adultez y que esto sea decidido por un consentimiento válido de forma adulta. Pero lamentablemente, los fallos, ninguno, probó que existiera un vicio del consentimiento, que esto es algo que debería haberse probado, o que debió haber probado de manera adecuada la actora, pero sin perjuicio de esto, de que la Corte Suprema de Justicia no lo ve por probado, porque lo establece en uno de sus fundamentos, dice que no ve por probado eso, como así tampoco una lesión a la privacidad. No hubo una teorización en torno a esto. Muy diferente hubiera sido que, por ejemplo, yo ya les mencioné el argumento de primera instancia, que fue un argumento sobre el sesgo sobre lo popular. Y el argumento de Cámara, de hecho, fue igual de malo. El argumento de Cámara, en vez de posarse sobre el tenor de lo agradable o lo desagradable de lo que se pretendía olvidar, se posó en función de lo que sería el paso del tiempo como el factor a tener en cuenta, para entender que la persona ya expuso en un tiempo más que suficiente su honra. Por lo tanto, dicho en criollo es, si te avergonzaste un rato, está bien, podemos ejercer entonces el derecho al olvido si te avergonzaste un tiempo suficiente. ¿Y quién juzga cuánta vergüenza o no? El gradiente de cuán avergonzado pudo haber estado uno. Es de vuelta una entidad absolutamente maleable. Y de hecho, el decisorio de Cámara también manipula la interpretación
y hasta de manera privativa, la interpretación personalista sobre los derechos personalísimos como si tuvieran dueño dogmático. De hecho, esto lo menciono anecdóticamente, puesto que en el fallo de Cámara se menciona mi postura en relación a la libertad de expresión, y mejor dicho, no particularmente a la libertad de expresión, sino a las tensiones de la utilización irrestricta del derecho al olvido digital en la era digital, particularmente en relación a las distorsiones que podría darse si se lo aplica de manera irrestricta en función al derecho de acceso a la información, la censura previa, el derecho a la memoria, la verdad histórica, el derecho a la memoria colectiva de los pueblos y a la conformación de nuestros valores democráticos y republicanos. Pero el ACUBO realiza una suerte de polarización de los puntos argumentales, estableciendo que del otro lado de este argumento vertido por mi persona estaban los derechos personalísimos y que siempre se había inclinado por ellos. De hecho, que uno tenga un criterio jurídico diferente sobre ciertas tensiones de derechos que se pueden dar, que de hecho acá misteriosamente Corte Suprema de Justicia también razona de la misma manera, no quiere decir que Corte Suprema de Justicia tenga una visión antiderechos personalísimos. Ningún derecho es absoluto. Y los derechos no se pueden aplicar como si fueran una ideología privada y una cuestión personalista, egoísta, propia del designio y del deseo de uno enarbolar la aplicación de ese derecho y de ser dueño de la aplicación de determinados derechos. El ejercicio generoso de la justicia mira que su razonamiento no solamente sea válido para el punto con el cual el juzgador se identifica desde lo personal, sino que sea justo objetivamente. De vuelta, en lo que respecta al rol del juzgador, tampoco le depositamos nuestra confianza a los juzgadores para que decidan sus fallos en función con qué se identifican personalmente. Uno espera que el juzgador falle con justicia, con independencia de si se identifica o no se identifica personalmente en su propia sensibilidad con el resultado final de lo que hace. Y de vuelta se decide algo complejo, que es el tiempo como medida de humillación. Si pasó tiempo suficiente, entonces algo merece ser olvidado. Y esto es aplicable, maleable y deformable en cualquier otro tipo de contexto de aplicación distorsionada. Volvemos al caso de, como bien aquí Jorge en el chat mencionaba, decía, les comento lo que comenta, dice, acá ocurrió en España un caso similar a esto que yo decía del caso, por ejemplo, de dictadores, nietos, tataranietos de dictadores, de genocidas, de personas acusadas de delitos, por ejemplo, de lesa humanidad. Dice, los nietos de una persona que participó de fusilamientos en la Guerra Civil Española pidió que se elimine esa información y se lo denegaron. Un contexto europeo que tiene reconocido particularmente el derecho al olvido dentro de la supresión de datos, reconoce que es muy diferente el derecho al olvido en relación a datos caducos en función a la diferencia que tiene el dato caduco con la información de interés público. Y acá particularmente en el caso que menciona Jorge, está muy claro que los hechos de fusilamiento de una guerra civil no pierden importancia. Y además de todo esto, de vuelta, el hecho cuasi ombligocéntrico de creer que el derecho al olvido se ejerce sin afectar a nadie que tal vez no desee que la misma situación se olvide, ignora que en las cosas en las cuales uno puede estar involucrado, puede haber otros terceros involucrados que no sean parte. Sobre todo en información de interés público.
cuando tenemos una información de interés público, que puede ser por diversos motivos, porque de vuelta la información de interés público no es solo la información de la administración pública nacional. La información de interés público es la información que interesa a la sociedad porque existe un interés público específico sobre ese tipo de información. Y de vuelta ese interés público puede ser, como les decía, de corte histórico, de corte cultural, de corte periodístico, de corte económico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay una sola tipología de interés público. Y esto de creer que en una información o en un contenido de interés público, que justamente estamos hablando que son datos en relación en los cuales puede involucrarse mucha gente más que el propio titular del dato que ejerce el derecho al olvido, cuando se olvida la información que involucra determinados actores, está afectando y condenando al olvido a los otros actores que también participaron de ese contexto fáctico, tanto como el requirente del ejercicio de ese derecho al olvido. Entonces es muy complejo y de hecho la Corte también lo resalta en relación a esta cuestión de que esta persona particularmente no era la única afectada, entre comillas, por esa información y que podía haber gente involucrada dentro de ese mismo contenido de carácter informativo que deseara que esa información sí perdurara. Y esto es algo interesante de ver. Nosotros no estamos solos, nosotros ejercemos nuestros derechos en un contexto social. Tenemos derechos individuales, pero derechos individuales que no pueden ser ejercidos de manera abusiva, ni tampoco desnaturalizar los fines para los cuales fueron concebidos. Y además de esta cuestión en relación a la extralimitación o no del ejercicio de los derechos, que es algo que naturalmente tenemos que entender, de que no se ejerce de manera aislada, hay que comprender también las consecuencias de lo que sería permitir estos ejercicios de manera irrestricta, sobre todo en una sociedad que camina en la digitalización. Hoy en día estamos hablando en la era de datos y estamos hablando de contenidos que muchas veces nacen digitales. Por lo tanto, a diferencia de, por ejemplo, el contexto de aplicación de la causa que nos convoca, tal vez queda alguna grabación en VCR, tal vez queda algún registro fílmico en alguna casa, tal vez queda algún periódico, alguna revista en algún altillo, pero en la era digital, con registros que solamente se generan de manera digital, también se produce un proceso de olvido natural en Internet progresivo y que es mucho más cruel que el olvido tradicional que conocemos en los medios tradicionales, impresos, escritos, tangibles. Cuando desaparece un sitio de Internet, cuando desaparece un repositorio, desaparece muchas veces en silencio. Y para siempre, si ese contenido solamente tiene soporte de carácter digital. Y si ese contenido no es, por ejemplo, recuperado de alguna forma en un archivo de Internet. Internet es cruel en este sentido y tenemos muchos derechos al olvido naturalmente en tránsito. Y este es uno de los temas que hasta les diría argumentalmente de forma circular nos genera la idea de que hay una forma muy clara de ver cuando la gente sigue recordando y cuando no algo, sobre todo en Internet. Muchas cosas en el repositorio que nosotros utilizamos de Internet, en la red de redes, las cosas se olvidan por falta de tráfico. La gente no mira más X, no utiliza más tal servicio, no visita más tal plataforma, no descarga más tal aplicación. Hay mecanismos absolutamente naturales del ejercicio de ese olvido no intencionado del propio medio digital. Las cosas se van perdiendo por el simple hecho de que nadie recupera
los soportes, nadie los mantiene vigentes, nadie los conserva. ¿Y eso por qué? Porque si la gente deja de mirar algo, deja de consultar algo, deja de ver lo que sea, deja de tener tráfico ese determinado contenido en Internet, y por lo tanto, al haber nulo o escaso tráfico, deja de haber interés sobre el mismo. ¿Y qué pasaba sobre la cuestión fáctica, particularmente del sustrato de lo que estamos hablando? Porque si nos ponemos a pensar en la información sobre la cual se pretendía el derecho al olvido digital, particularmente que nos convocaba en estos hechos, en este sustento fáctico, era una información que si dejábamos que pase naturalmente el tiempo, no faltaba mucho para que sea muy difícil buscarla. Acá justo Martina menciona en el chat, por eso al citar, bueno, la información, nosotros colocamos particularmente, vieron con las normas APA y demás, colocamos cuando visitamos un URL en una determinada fecha. Esto lo dice la doctora Rojo, ¿por qué? Porque cuando nosotros fundamentamos de que hemos visitado algo, tal vez cuando entregamos, por ejemplo, como sucede con las tesis doctorales o las tesis de maestría, cuando la persona le entrega el sitio tal vez desapareció. Y uno dice, bueno, ¿y dónde estaba esta fuente? En tal URL, pero consultado en tal fecha. Para entender, bueno, el carácter dinámico del el archivo de Internet. Entonces, claramente tenemos este tema de la evolución en sí misma del contenido de Internet. Y esta información sobre la cual naturalmente se pretendía el derecho al olvido, era información que estaba, les diría, condenada a olvidarse si nadie de golpe reflotaba el interés informativo sobre la misma. Y esto es lo que nosotros conocemos o vemos, y que muchas veces han oído seguramente hablar a través del vocablo del efecto Streisand. Esta revuelta en la cual algo que estaba, entre comillas, en camino a ser olvidado, o que para buscarlo era costoso, era dificultoso, ya no se veía en superficie, si no se buscaba quirúrgicamente y no se lo intentaba sacar y no se aumentaban las consultas y no se aumentaba el tráfico, naturalmente iba a terminar enterrado en Internet de manera natural. Pero ello no ocurrió. No solo no ocurrió, sino que de hecho se le dio suficiente argumentación fáctica a la demandada de que al conocer y al tener trascendencia pública el caso, esa noticiosidad resurreccionó. Y la gente volvió a efectuar las búsquedas. Y esas generaciones que siguieron, por ejemplo, a la mía, porque yo recuerdo que tenía una edad, entre comillas, escolar tardía, cuando sucedían todas estas cuestiones, los que siguieron se enteraron y descubrieron toda esta serie de hechos de las cuales se buscaba y se perseguía el olvido. Por lo tanto, hay que tener también cuidado cuando se opera exógenamente sobre los procesos de la memoria colectiva. Porque, y de hecho, podríamos decirlo hasta con una realidad coyuntural local, una gran reacción que podemos tener nosotros desde el punto de vista de la construcción mismo de la protección a nivel de derechos humanos, que tenemos de la libertad de expresión y de la prohibición de la censura previa, es que los pueblos latinoamericanos naturalmente tenemos muy a flor de piel esta cuestión de que si alguien nos ordena olvidar, no ver, ocultar o lo que fuera, tengamos reacciones defensivas de sobrecompensación diametralmente opuestas a ello, porque ya hemos visto épocas en las cuales nos han retaseado qué música podíamos escuchar, qué textos podíamos leer, qué ideas podíamos tener, qué derechos podíamos defender. Por lo tanto, el pueblo latinoamericano tiene muy fresco el recuerdo del ejercicio activo de la censura previa, de la tijera moduladora sobre aquello que se debe pensar, que se puede decir, que se puede recordar, que se puede opinar, que se puede conversar. Por lo tanto, tenemos reacciones defensivas contra estas manipulaciones exógenas. Y el despertar trasnochado de esos roles de censura lo vemos en fallos que podríamos entender como inconstitucionales.
por ir en contra de esa libertad de expresión que nosotros defendemos a ultranza y que seguimos apuntalando y reafirmando porque no la damos por hecho, porque no es que vimos hace 100 años que nos han coartado la libertad de expresión. No es que lo vimos hace 80, hace 60, lo hemos visto hace muy poco tiempo, muy pocas décadas atrás. Por lo tanto, esas enseñanzas todavía están frescas. Todavía lo tenemos vivido por las generaciones apenas previas nuestras. Por lo tanto, no escapa que a la conformación de nuestra identidad latinoamericana, este tipo de avances sobre la modulación de cómo podemos construir nuestra identidad colectiva no son tomados de manera pacífica. Por eso creo que fue muy prolijo y muy bien ceñido el recorrido argumentativo de la Corte, porque ha entendido la importancia cabal de seguir reafirmando la libertad de expresión y de establecer esas limitantes firmes en las cuales este instituto no debería aplicarse. Sin perjuicio de que la Corte no es que por el ejercicio y argumentativo y por el razonamiento que establece en función del chequeo de la cuestión federal, de lo que es el respeto por la libertad de expresión como vértice del cual emana el derecho de acceso a la información, la libre circulación de las ideas, la prohibición de la censura previa, entre otras cuestiones, no es que, a contrario sensu de lo que les decía antes, el juzgador no se tiene que identificar de manera sanguínea o pasional con el posicionamiento de una u otra parte, justamente su rol es otro. Uno apela a esa imparcialidad, uno apela a esa neutralidad. Y en este caso la Corte lo ejerció con absoluta mesura porque protege la libertad de expresión, establece lineamientos de la libertad de expresión en función de cada razonamiento de que se fue expresando en aplicación del Instituto de este Derecho al Olvido, pero cierra ese razonamiento estableciendo una manifestación que tiene mucho de futuro en relación a que no es que se pronuncia, no es que está defendiendo la libertad de expresión para, como uno ignorantemente podría llegar a decir, para favorecer el punto de la demandada, en contra del punto de la actora, sino que lo está estableciendo en función de la defensa de un derecho que tiene primacía constitucional y sobre cualquier restricción del mismo pesa una fuerte presunción de inconstitucionalidad, lo cual destaca de varias maneras, y que sin perjuicio de todo eso, deja también abierta la puerta de la reflexividad sobre la responsabilidad que le puede caber por otras cuestiones a la demandada, que no eran objeto del proceso, pero sobre las cuales se tiene que seguir debatiendo y reflexionando, entre las cuales está la responsabilidad por el uso de algoritmos. Los buscadores, y este razonamiento también lo establece y lo va desgranando la Corte a lo largo del texto del fallo, cumplen un rol social elemental. Desde ya. Está clarísimo que hoy en día requerimos de ese instituto, lo utilizamos de manera asidua. Es el modo natural con el cual nosotros nos acercamos a la información en Internet. Y que estos buscadores claramente no son entidades sin fines de lucro, no son altruistas, y desde ya modulan, entre comillas, los resultados a través del uso de algoritmos. Y a ver, yo podría también señalarles muchas otras cosas en cuestión al tema del perfilamiento algorítmico, el sesgo algorítmico, la utilización abusiva de técnicas de perfilamiento, de microtargeting, de segmentación. Es decir, por defender la libertad de expresión y derecho al olvido, no estoy hablando de que el procesamiento de datos no sea actividad riesgosa y lucrativa, económica, hoy en día primordial de nuestra era de datos.
y de nuestra era digital. Nadie está negando eso. Y de hecho la Corte deja esa puerta abierta diciendo de que queda mucho para ese debate en relación a cómo se llega a los resultados de las búsquedas, por la responsabilidad obviamente que cabe en relación de la manipulación de los algoritmos y de la utilización de los mismos, que obviamente es real el argumento elíptico este que les decía que se retroalimenta del interés público, porque justamente la demandada da cuenta del interés público porque la gente sigue consultando el contenido cuyo olvido se procura. Por lo tanto, está muy claro que el interés público sigue vigente, porque si no estuviera vigente y viva esa llama del interés público, no habría búsquedas sobre el tema. Es muy claro, se refleja de manera cuantitativa, es decir, mucho interés, muchas búsquedas, es lineal. Ahora, sin perjuicio de todo eso, está claro que por el uso del algoritmo tiene que caber responsabilidades, y lo mismo sobre el tema de la inteligencia artificial, que es otra cuestión también pendiente, sobre la cual se ha avanzado mucho, y esto yo lo destaco en muchísimas exposiciones que he dado en torno a la temática de inteligencia artificial, de la utilización e implementación de algoritmos, el sesgo algorítmico, la ética de datos. Mucho se avanza en el camino, ¿no?, de la ética de datos, de la ética de los algoritmos, la ética de la inteligencia artificial, pero siempre a través de guías, de recomendaciones, buenas prácticas, o sea, esquivando la normativa. ¿Normativa por qué? Porque las leyes son entidades de carácter objetivo, hay que cumplirlas, las leyes acarrean, si no se las cumple, un incumplimiento que puede ser sancionable. Entonces, al esquivar el marco regulatorio, esas recomendaciones terminan siendo grandes sugerencias de acogerse a la protección de datos personales haciendo los mejores esfuerzos y de hecho convirtiendo, que esto también es una cuestión que juzgo negativamente sobre la industria, convirtiendo el respeto de los derechos humanos digitales como una cuestión a aplaudir, un valor agregado de la industria, cuando en realidad, más que valor agregado y proeza loable, es un deber jurídico elemental, es una obligación jurídica, cuyo incumplimiento acarrea sanciones. No hay nada de mágico, ni de bueno, ni de dadivoso el cumplir con la ley de protección de datos personales. Y es aquí tal vez haciéndoles un puente con el principio. Aquí en Argentina, y yo naturalmente me frena muchas veces en el tema de la positividad en relación a el futuro de la protección de datos personales a nivel local, porque desde el punto de vista, a ver, desde lo regulatorio, decir, bueno, comenzamos la charla conversando sobre el futuro de la protección de datos personales y una ley que tal vez consolide el derecho al olvido digital, y un derecho al olvido que ya tiene como decirles, un norte de consolidación y de parámetros dados por la Corte Suprema de Justicia que se podrían tomar para regular adecuadamente el derecho al olvido y justamente impedir a futuro estos ejercicios distorsionados que podían amenazar en derribar el derecho al olvido para todos en general, en cualquier contexto, si la Corte hacía una interpretación errada de ello, y se cerraba justamente por el asco a la distorsión de la aplicación del instituto. Entonces, frente a este tipo de cuestiones, de la responsabilidad que merece el ejercicio de este tipo nuevo de derechos por los operadores jurídicos del derecho y los riesgos que se toma cuando se tira de la cuerda de deformar el ejercicio jurídico de determinados institutos en contextos inadecuados, se corren riesgos, y se corren riesgos lamentablemente y muchas veces por todos nosotros, aún aquellos que no participamos en el ecosistema digital, aún aquellos que no tenemos conocimiento sobre esos temas, aún aquellos que. Está claro que quienes estamos en la temática de protección de datos personales y trabajamos activamente sobre estas cuestiones, estamos a tono de cada una de las variaciones o nuevas aplicaciones que se van intentando dar de alrededor de la materia, pero la realidad es que si el derecho al olvido se perdía para todos en general, la población entera no se iba a enterar. Porque ningún fallo de la Corte Suprema, más allá de que tenga alguna trascendencia mediática, como ha sido el contexto de este caso,
no llegan al pueblo en general. Pueblo. Por lo tanto, el conocimiento del contexto, de las características y de la pérdida que significaría para todos el que no tengamos más este instituto, porque se ha deformado tanto su uso que en algún momento alguien decide que no se utilice más por las aberraciones de las consecuencias del uso distorsionado, es un riesgo muy grande. Entonces, esa legislación futura espero que contemple este derecho bien delineado como un derivado de la supresión de datos y con su ejercicio en relación a datos caducos que estén claramente identificados como caducos y que, sobre los cuales no exista ningún interés de carácter público y que no tengan que ver con personas de carácter público, que tengan que ver con el ejercicio de un derecho individual y privado. Sobre todo porque hay una cuestión a seguir debatiendo en el ámbito de la protección de datos personales, que es el tema de la teoría de los propios actos, que es una cuestión pendiente. Sobre todo en la era de la información y sobre todo cuando se nos acerca un futuro donde los niños, niñas y adolescentes que debatan el derecho al olvido digital sobre información, sobre la cual pesa interés público y que ha sido distribuida de manera masiva, no sea uno, sino sean cientos de miles o millones. El ejemplo hoy día de los youtubers, el ejemplo hoy día de cualquier persona que tiene una cantidad grosera de seguidores en cualquier plataforma, en cualquier red social, y que genera contenido, que tiene interés público, que es esparcido, que es distribuido, y la teoría de los propios actos. O sea, cuando nosotros estructuramos la protección de datos personales y el ejercicio de los derechos individuales en relación a los datos personales de los titulares, la gran pregunta es, nuestro sistema, que posa tanta buena fe desde el punto de vista de la protección de las debilidades, desde el punto de vista de lo estructural, de lo informativo, de la interpretación dialógica que yo suelo hacer de la integración de la ley 24.240 con la 25.326, por ejemplo, nuestro sistema es muy generoso desde lo protectorio, sin perjuicio de lo que podemos discutir sobre la actualización o no actualización de la ley, es generoso desde el punto de vista de los principios, y de hecho el sistema jurídico actual es generoso en materia de principios generales del derecho. Tenemos principios muy solidaristas, tenemos principios muy humanistas, que justamente protegen al débil jurídico, protegen al hipervulnerable. Ahora, en función de esto, también nuestro sistema está viendo que, teniendo toda esa cúpula de regulación protectoria, en paralelo también surgen abusos de la distorsión de los ejercicios adelantados desde lo individual. Por lo tanto, ese ejercicio abusivo que no da cuenta de la responsabilidad y las consecuencias sobre los propios actos, y que tiene que ver con la teoría de los propios actos y que nadie puede alegar argumentalmente su propia torpeza, nos lleva también a que el sistema entero no puede corregir todas las fallas a nivel individual, microscópico, de cada uno que se equivoca en sus propios actos. La regulación protectoria no está hecha para solucionar esos deslices. No está hecha para la impunidad de los propios actos de nadie. La protección está hecha para combatir la asimetría que existe sobre una persona, un titular del dato, un consumidor, asimetría informativa, asimetría estructural, asimetría económica, entre todas las que podemos llegar a mencionar, que son relaciones asimétricas de poder y se están equiparando, se están balanceando en función de esos parámetros protectorios. Pero de la misma manera que, por ejemplo, la responsabilidad escindida societaria no fue construida para la impunidad de los directores de las asociaciones,
Tampoco los institutos protectorios, ni del derecho de consumo, ni del derecho de la protección de datos personales, fueron concebidos para procurarle impunidad al titular de los datos. Siempre les hago el mismo chiste. ¿Qué sucede si yo, de vuelta, de acá a 5 años, culpo a la Universidad de El Salvador de que sea responsable de remover de todo cuanto lugar circuló el flyer del encuentro del día de hoy? ¿Qué sucedería? ¿Acaso yo tengo la capacidad de tener la impunidad de colocar algo en el circuito informativo, consentirlo y ejercer de manera extralimitada la autodeterminación informativa? Nadie está diciendo de que yo no pueda retirar el consentimiento para el procesamiento de datos. Puedo hacerlo, pero no puede ser de manera abusiva. Y por lo tanto no le puedo endilgar a otro las consecuencias de esas acciones. El ejemplo que les daría es, tal vez, si lo debatimos de manera adecuada, podría llegar a remover de todos los lugares donde pueda el flyer, preocupándome yo personalmente de la remoción del flyer sin poder culpar jamás a nadie. Porque si yo lo circulé, soy yo la que lo tiene que retirar. Si yo lo consentí, no demostrando ningún vicio del consentimiento, luego no puedo culpar a un tercero por la circulación natural que tuvo esa información y las consecuencias naturales que se desprenden de lo que yo consentí válidamente en un determinado momento. Muy diferente es ese escenario al escenario de asentimiento que tiene, por ejemplo, el titular del dato cuando acuerda de manera cuasi forzada y sin poder negociar las cláusulas sobre las condiciones de privacidad y de tratamiento de datos personales que utiliza cada vez que hace uso de una plataforma digital. Es muy diferente. ¿Saben por qué? Porque el flyer, para realizarlo, conversé con la universidad, yo brindé mis datos, yo me estoy exponiendo aquí con mi cara. Por lo tanto, mal podría decir después y retrotraer y culpar a un tercero de lo que yo estoy haciendo hoy a plena conciencia. Y después la pregunta que podríamos hacer es, ¿cambiaría algo si la persona tuviera, imagínense que yo en vez de aquí, de tener la edad que tengo, tuviera 17 años? Y no estuviera haciendo nada que pudiera ser en el caso perjudicial. No estoy hablando de nada ilícito, estoy reflexionando, etcétera, etcétera. ¿Podría consentirlo válidamente? Y para de hecho, este tipo de cuestiones, hasta hay instructivos de UNICEF sobre los niños, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que tenemos el principio de capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, y que los niños, niñas y adolescentes pueden consentir válidamente la disposición de su imagen y sus datos personales desde los 16 años, siempre y cuando tales disposiciones no nos perjudiquen. Ahora, la valoración sobre qué perjudica o no a alguien tiene que ser una valoración de índole objetiva. Perjudicar es perjudicar objetivamente, no perjudicar por esa evolución, que de hecho la Corte bien lo describe. Una evolución de esa honra. El parecer posterior de un mismo sujeto según la retrospectiva que haga de aquello que aprecia o ha dejado de apreciar de su propio pasado. Pero esto en sí mismo de lo que les estoy mencionando no es un derecho. Todos y cada uno de los que aquí asisten, o sea, los asistentes que estoy viendo en la lista, los llevo simplemente a que todos y cada uno de nosotros reflexionemos de si estaríamos orgullosos que en este mismo momento se reflotaran todos nuestros datos de los 18 años, de los 17 años. Está claro que todos y cada uno de nosotros hemos sido adolescentes. Todos y cada uno de nosotros hemos tal vez tenido un estilo más rebelde en alguna etapa de juventud. Y está claro que tengamos derecho a hacer eso, pero también está claro que es parte de nuestro crecimiento personal
y que ninguno de nosotros tiene derecho de modular en ningún otro tercero cómo se nos tiene que ver, cómo se nos tiene que recordar, cómo se nos tiene que apreciar, qué se tiene que pensar de nosotros y otras cuestiones. Entonces, simplemente para concluir, viendo que ya estamos en la hora, simplemente agradecerles obviamente la presencia y la convocatoria a la facultad, y agradecer el espacio de reflexión sobre la primacía de este derecho tan elemental que es la libertad de expresión, en relación a la utilización de un instituto que, como les decía, descontextuado puede ser una herramienta muy peligrosa y que nos debería preocupar mucho preservar para el contexto en el cual fue concebido, que es el de la protección de datos personales para la autodeterminación informativa de los titulares de los datos. Por lo tanto, separar esas dos aguas y entender también, y creo que esta es una de las enseñanzas que nos deja, que por suerte nuestra Corte Suprema de Justicia ha salido victoriosa en este sentido de haber logrado un fallo balanceado en un examen que podría haber terminado mal. Y de allí es tal vez mi última reflexión de interpelar a la responsabilidad en el ejercicio de nuestros derechos. Todos tenemos derecho de ejercer nuestros derechos, pero en esto tenemos que también tener una perspectiva social de los egoísmos individuales que podemos tener en deformar el ejercicio de determinados institutos, que tal vez por colocarlos en un contexto inadecuado, termina complejizando el ejercicio para todos aquellos que tal vez sí requieren de manera necesaria del instituto. Entonces, no generar la apoptosis de institutos que son válidos y que son necesarios más que nunca en este contexto digital. Así que nuevamente, bueno, gracias a todos, gracias por los comentarios, del chat. Muchísimas gracias. Y Martina. A ver, Martina, pará, que todavía no se oye. Aguarda un segundito. Perdón, aquí, sí, ahí Sí. retiré. Excelente. Muy bien, muchas gracias. No, primero agradecer a la doctora siempre por su claridad en estos temas que son tan difíciles para quienes no estamos a veces tan en detalle de las cuestiones, y además agradecerle a la doctora por su generosidad, ¿no? Siempre de compartir estas reflexiones, de escuchar juntos, de pensar juntos sobre los temas colectivos y también sobre los temas individuales. Así que bueno, la doctora también en su generosidad ha dejado ahí sus contactos de redes sociales para todos los que quieran hacerle comentarios. A mí me consta siempre que ella está muy atenta, está siempre muy interesada en las inquietudes de colegas, de estudiantes. Así que bueno, les agradecemos por la participación en esta reunión y por haberse interesado en esta actividad propuesta por la doctora Faliero y organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Agradecemos a todos, estudiantes, colegas, invitados que se encuentran aquí, en la Argentina y en países vecinos y que están conectados hoy. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias, Martina. Un saludo grande a todos. Que estén muy bien.